Quiero saludar a Richard Feinberg. Él es un reconocido académico, autor de más de 200 libros y artículos sobre relaciones internacionales. Es profesor de la Escuela de Política Global de la Universidad de California en San Diego. Su hoja de vida es muy extensa, muy extensa. Tiene 40 años de experiencia en asuntos internacionales y política exterior de los Estados Unidos, además de haber trabajado en centros de pensamiento en Washington y en el Cuerpo de Paz en Chile. Por eso es un honor tener un invitado tan importante. Profesor Feinberg, buenos días. Buenos días, Julio. Es un gran honor estar con ustedes hoy en la mañana. Gracias, profesor. Como usted sabe, Colombia está entrando a la ruta de la seda. El presidente estuvo en Beijing y aunque ya había algunas advertencias de molestias de Washington por esa decisión, pues ayer ya fueron mucho más directas y contundentes. ¿Usted cuál cree que puede ser el peligro para Colombia con su más importante socio comercial, que es los Estados Unidos, por cuenta de aspirar a ingresar a la ruta de la seda? Well, if I can fall back on English, Julio, of course, looking at the Western Hemisphere, it's important to distinguish between the countries, the smaller countries in the Caribbean Basin, Central America, the Caribbean islands on the one hand, where the U.S. historically has had a very strong role. You've heard the phrase, in our own backyard. That's basically a reference to the smaller countries in Central America and the Caribbean. South America, where Colombia is, of course, is really quite a different story. There you have larger countries, larger economies that traditionally have had friendly relations with the United States, but have also had diversified economic and political relations, primarily historically with Europe, and in more recent years with Asia. So that's an important distinction. Now, many of the countries of South America over the last 30 years or so have noticed that China has become a major player on the global stage, and those countries have decided, not surprisingly, that they want to participate in that Asian dynamism. Let me do a very quick translation, Professor. Okay. Para mirar el hemisferio occidental hay que hacer una distinción entre esos países pequeños del Caribe, los países, digamos, centroamericanos y esas islas del Caribe que pues en el cual Estados Unidos ha jugado un papel bastante importante, que se conocen así como ese patio trasero de los Estados Unidos, pero son esos pequeños realmente países con los que Estados Unidos tiene relación. Y hay otros países que son importantes también para Estados Unidos, que son los de Sudamérica, son países con economías muchos más grandes, con los cuales Estados Unidos tiene relaciones bastante amistosas, pero también diversifican mucho más esas relaciones, principalmente con Europa, pero más recientemente con Asia. Los países suramericanos en los últimos 30 años, pues nos dice, pues se dieron cuenta que China es un jugador bastante importante en la escena internacional y han decidido sin sorpresa pues acercarse a él. Profesor, pero ¿no se puede las dos cosas? ¿Ser amigo de Estados Unidos y ser amigo de la China? Yes, well, Julio, that of course is what most countries around the world are searching to maintain. They want to do both trade and investment and have mutually beneficial economic relations with the United States, of course, with China, Japan, and of course Europe. So that's their natural inclination. Eso es lo que la mayoría de los países buscan mantener, quieren tener inversiones y relaciones comerciales beneficiosas tanto con los Estados Unidos, con China, con Japón, con Europa. Digamos que esa es la inclinación de la mayoría de esos países. Sí, esa es la inclinación, pero por la respuesta que estamos viendo de Estados Unidos parecería que no es opcional. ¿Ve él un futuro en el que va a tocar elegir Estados Unidos o China específicamente para un país como Colombia? So I think it's perfectly reasonable for the United States and the international community to raise questions about Chinese investments in Latin America.
are the terms transparent? Do we know, and do the Colombian people know, what will be the repayment terms? What will be the rate of interest? What impact might that have on the overall country's international financial position and debt service obligations? Are the contracts transparent with regard to bidding? Are the bidding processes for local inputs fair? Can we be sure that there isn't money being paid under the table? What are the terms with regard to protections of the environment and labor standards? Can we be sure that can the Colombians be sure that those basic interests are being honored in the contracts? Those are all very reasonable questions that the United States could ask about any potential trade or investment agreement. And there the United States and the Colombian people would have similar interests. ¿Cree que es razonable para los Estados Unidos y para la comunidad internacional preguntarse de las intenciones detrás de esas inversiones que tiene China en Latinoamérica? Entonces preguntarse, por ejemplo, sobre los términos, si son transparentes, si la gente de Colombia y los Estados Unidos sabe realmente qué interés tiene esa inversión, qué impacto va a tener en ese país, las obligaciones con respecto a la deuda, si el contrato es justo, digamos, también cuestionarse si hay dinero pagado por debajo de la mesa, si pues está protegiendo el medio ambiente, si se están protegiendo los derechos pues de los trabajadores. Entonces son diferentes intereses que pues son importantes establecer si se están honrando en ese contrato, y pues Estados Unidos puede preguntarse sobre ese acuerdo comercial, y nos dice que pues esos intereses que pueden tener los colombianos son los mismos que tendría los Estados Unidos. Profesor, pero ¿no era algo de esperarse en la medida que Estados Unidos se está retirando de lo que se llama la diplomacia blanda? La ayuda de la USAID por el mundo está desapareciendo y ese espacio lo está conquistando China? Well, I do think there are some obvious tensions right now in U.S. foreign policy. On the one hand, the U.S. we have a free trade agreement, of course, with Colombia. So the Colombians sort of don't understand what does it mean to suddenly face tariffs. Free trade means there shouldn't be any sudden imposition of new tariffs. The Colombians, of course, also note that U.S. foreign assistance programs have been dramatically cut back. So in light of those recent movements, if the United States is going to compete, not just through wagging their finger, but saying, okay, we're going to compete in Colombia and elsewhere around the world with a powerful China, we, of course, have to have our own positive inducements on the table. Now, we have talked about the United States. We have multilateral development banks that we're members of, the Inter-American Development Bank, World Bank. Those are important positive incentives. We have something called the Development Finance Corporation, DFC. For many years, there's been talk of that being more active in middle-income countries in Latin America. Let's see if that can actually be engineered. Pues nos dice que sí cree que hay unas obvias tensiones ahora mismo en las relaciones internacionales de los Estados Unidos. Por un lado, pues Estados Unidos tiene un acuerdo comercial con Colombia de libre comercio, pues se sabe que cuando hay un tratado de esta naturaleza, pues ese país no debe enfrentar ningún tipo de arancel. Eso por supuesto que genera algún tipo de tensión. Nos dice que pues Colombia, por supuesto que también sabe que esos programas de asistencia se han reducido de forma importante. Entonces, debido a esos movimientos, pues hay que analizar si Estados Unidos va a competir con una China tan poderosa, no solo en Colombia, sino en el mundo, y qué beneficios trae sobre la mesa para competir con ese país. Bueno, se ha hablado de Estados Unidos, hay que hablar de los bancos que también están ayudando en ese sentido a los países en vía de desarrollo, el Banco Mundial, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, que pues también juegan un papel importante, digamos, en ciertas financiaciones como el Banco de Desarrollo también en estos países.
debe generar algún tipo de optimismo, o por lo menos de tranquilidad, el hecho de que Estados Unidos y China se estén acercando poco a poco para negociar, o eso a terceros países no les va a impactar de ninguna forma, porque igual Estados Unidos seguirá tratando de contener a la China en su ampliación de mercado. Julio, it's not an understatement to say that U.S. international trade policy is, should we say, in a moment of some transition. So we'll see where that goes. From the point of view of Latin America, actually, if the United States puts significant tariffs against Chinese exports into the U.S. market, indirectly that could actually benefit Latin America, because that would then give Latin American products headed to the U.S. market an advantage. Obviously, they would suddenly become less expensive than Chinese exports facing a high tariff. So potentially, and we have to see where the numbers end up, potentially tensions between the United States and China in the trade area could rebound beneficially to Latin American exporters. Well, Mr. Richard Feinberg, thank you so much for your time in W Radio. It's been a pleasure having you today in our show. Thank you. I think in the future I can try to do it just all in Spanish if you prefer. Yeah, I'm sure of that. Thank you so much. But your translation was great. Thank you. Bueno, dice que pues esa política comercial de los Estados Unidos está en transición, pero desde el punto de vista de América Latina, si Estados Unidos pone aranceles en contra de China, esas, digamos, a las exportaciones de China a los Estados Unidos, eso podría beneficiar eventualmente a Latinoamérica, porque pues obviamente le daría esa ventaja a los productos latinoamericanos que están entrando a los Estados Unidos y que no tienen esos aranceles tan altos como los que tiene China. Entonces eso, digamos que desde el punto de vista comercial, pues sí le puede dar cierta ventaja a Latinoamérica y potencialmente pues una tensión entre Estados Unidos y China, enfrentando pues China, por supuesto, ese arancel mucho más alto, pues beneficiaría a la región.